Bienvenidas y bienvenidos a una nueva charla de nuestras charlas mensuales temáticas acá en el DAD. Hoy día vamos a estar hablando precisamente de los programas relacionados a las áreas de educación y pedagogías en Alemania. Ya vamos a ver por qué no solamente le llamamos educación y hacemos la diferencia entre educación y pedagogías. Vamos a estarle contando hoy día el por qué. Como es la tónica ya en nuestras sesiones, no vamos a estar hablando de los procesos de postulación completos, porque eso lo vemos nosotros en nuestras asesorías de estudio, que son los días lunes, así que no vamos a hablar de qué papel necesito para postular a la universidad, qué traducciones, etcétera, porque eso, como les digo, tenemos otras sesiones para verlo, y hoy día vamos a estar hablando netamente de los programas de educación y pedagogías en Alemania, cómo son estos programas, dónde los puedo estudiar, qué alternativas laborales tengo y más o menos cuántos programas existen y en qué disciplinas. ¿Ya? Entonces es netamente sobre los programas de educación y pedagogías. Entonces, partiendo, mencionar en cuanto a la estructura de estos programas, cómo se estudia en una universidad alemana o qué es lo que necesitan ustedes para poder ingresar a un programa, dependiendo del nivel que tengan. Lo básico que hay que tener para estudiar en Alemania es obviamente la escuela secundaria, o sea, haber terminado su colegio, por ejemplo, acá en Chile o en otro país. Con eso pueden postular directamente a un programa de pregrado, que son normalmente durante 3 o 4 años. Usualmente ahí viene un ingreso al mundo laboral, aunque, vamos a estarlo viendo más adelante, hay algunas carreras de pedagogía que con el bachelor solo no les sirve para ingresar a trabajar, por ejemplo, en un colegio, sino que tienen que tener un pregrado y un máster obligatorio, aparte de una práctica. Ya eso lo vamos a estar viendo con más detalle. Pero si deciden una salida alternativa o no se quieren dedicar a la docencia directamente en una sala de clases, sí, con un bachelor es posible llegar a trabajar en algunas instituciones. Luego de eso entonces viene el máster, que son equivalentes a nuestros programas de magíster, que duran solamente de 1 a 2 años, y después de eso viene el doctorado, que en alemán se llama Promotion o PhD, y eso ya es para dedicarse más a la carrera académica o las clases a nivel universitario, por ejemplo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están ahora estudiando un pregrado acá en Chile, pueden hacer un máster en Alemania en educación. Si están haciendo un magíster actualmente, pueden llegar a hacer un doctorado. Si están recién en el colegio y quieren estudiar un pregrado en Alemania en educación, entonces hoy día tenemos eh, alternativas para todos estos niveles de estudio. En Alemania existen distintos tipos de universidades también, y esto siempre lo mencionamos porque es distinto al panorama en Chile. ¿Ya? En Chile no hay 4 tipos de universidades. ¿Y por qué siempre lo mencionamos? Porque dependiendo de la carrera que ustedes quieran estudiar, se estudia en una u otra institución. En el caso de las carreras de ciencias, de educación o de pedagogías, es probable que encuentren sus carreras en cualquiera de estas 4, incluso las escuelas superiores de arte, música y cine, en el caso de que quieran estudiar, por ejemplo, pedagogía en artes o pedagogía en música. Ya son las únicas carreras que se puede estudiar con vinculación a las escuelas superiores de arte, música y cine. Si no, lo más común para las carreras de pedagogía y educación son el primer grupo de universidades, que son las universidades y universidades técnicas. Este tipo de instituciones tienen un enfoque principalmente hacia la teoría y hacia las metodologías. Tienen una elección más libre de cursos. Por ejemplo, si van a estudiar la carrera de pedagogía en historia, van a tener algunos ramos obligatorios, por ejemplo, como pedagogía, historia, etcétera, pero también van a poder tomar una serie de electivos para ir formando su propia rama de estudios. ¿Ya? Y eso lo hace bien interesante, porque en base a eso pueden estudiar la misma carrera, entre comillas, con alguna otra persona, pero al final, en base a los electivos que han elegido, van a tener carreras con salidas un poco distintas entre uno y otro. Existen en estas universidades una gran oferta de programas, ahí vamos a ver cuántos programas existen en cada una de las disciplinas, y uno puede estudiar aquí programas de pregrado, de máster, doctorado también, y algunas carreras de Staatsexamen, que es otro tipo de pregrado un poco más largo. También hay algunas carreras que vamos a ver hoy día que se pueden estudiar en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Este tipo de instituciones tienen un enfoque mucho más práctico, tienen cursos más definidos, o sea, no lo arman tan a la medida, sino que el curso ya viene a la medida, y principalmente son programas de bachelor y máster que se estudian aquí. No existe la posibilidad de hacer un doctorado en la Universidad de Ciencias Aplicadas, salvo en una o dos, y está cambiando actualmente en Alemania, pero de momento, principalmente, si quieren hacer un doctorado, solamente en las universidades o en las universidades privadas.
Las escuelas de música y cine, como su nombre lo dice, tienen un enfoque mucho más hacia esas disciplinas, principalmente música, arte, cine, televisión, etc. Un enfoque mucho más práctico, no es tan teórico, y aquí también se puede hacer un programa de bachelor, de máster y también un doctorado. Y en las universidades privadas se parecen bastante a las universidades de ciencias aplicadas, tienen un enfoque mucho más cercano, sí, con el mundo laboral, incluso más que las universidades de ciencias aplicadas, tienen un enfoque más internacional, son cursos más pequeños también, eso lo hace muy más interesante para muchos estudiantes extranjeros. También tienen bachelor, máster y doctorado, pero tienen la gran diferencia es que las universidades privadas cobran aranceles. A las otras tres instituciones que hemos visto, por regla general, no suelen cobrar aranceles a sus estudiantes. Entonces, es una gran diferencia en comparación con el resto de programas. Vamos a ver ahora cuáles son los programas que existen y dónde se pueden encontrar. Primero, un pequeño disclaimer, una pequeña acotación. El sistema de los programas que existen en Alemania, pedagogía, educación, dependen mucho de dónde quieren trabajar posteriormente. Si quieren trabajar en un colegio, si quieren trabajar en una universidad, si quieren trabajar en alguna escuela especial, etcétera, va a depender entonces de eso. Y esto se complica un poco porque hay dos factores que dificultan el sistema educativo en Alemania. Uno son los estados federales y otro es el sistema educativo. Alemania es un país federado, quiere decir que tiene como estas distintas regiones que son súper independientes unas de otras. Y son tan independientes en algunas áreas, como por ejemplo en educación, que tienen sus propias cámaras de educación, tienen sus propios ministros de educación, entonces tienen sus propias normas en educación. En Chile no existe esto porque no es un país federal, entonces acá, por ejemplo, si yo estudio octavo básico en Osorno, después puedo pasar a primero medio en Viña del Mar y el segundo medio en Rancagua, no pasa nada. Pero en Alemania no es tan fácil porque los sistemas de educación varían de un estado a otro. Entonces, no se dan todos los ramos en todos los estados, los años de educación son distintos de un estado a otro, entonces esto complica un poco como la alternativa de estudios. ¿Por qué les menciono esto? Porque si su plan es, por ejemplo, trabajar en Alemania, si quieren estudiar pedagogía y ser profesores o profesoras de un colegio y quieren trabajar en Alemania, tienen que, antes de entrar a estudiar, pensar en qué estado de Alemania les gustaría trabajar. Porque en base a la elección de ese estado, el sistema va a ser distinto y los ramos que pueden elegir ustedes van a ser distintos. Entonces, es un poco difícil porque hay que pensar muy a futuro en algo que uno no haría normalmente. Acá en Chile, cuando uno estudia pedagogía, probablemente uno estudia pedagogía. Y no piensa, me quiero quedar en Santiago, me quiero ir a otra parte a trabajar. No piensa uno tanto. Pero en Alemania, si quieren trabajar allá, sí que lo tienen que pensar. Y otro factor que dificulta esto es el sistema educativo. Como yo les decía, los estados federados entonces hacen que el sistema educativo se vea como lo ven aquí. Esta tabla que ven acá al lado derecho es un resumen de cómo es el sistema educativo en Alemania desde el pregrado a la universidad. Y es bastante enredado, sobre todo ven que hay diferencias de años, por ejemplo aquí no dura lo mismo en un estado que otro, entonces es complejo. Nosotros le hemos simplificado, entre comillas simplificado, por eso lo dejamos así, porque es un poco más simple, no 100% más simple, pero es más entendible el sistema de educación en Alemania, y en base a este es el que vamos a estar trabajando hoy día. Entonces, en Alemania tenemos 3 o 4 niveles, si contamos nivel universitario. Tenemos el nivel elemental, que son los jardines infantiles y las salacunas. Luego tenemos el nivel primario, que son las escuelas primarias, la escuela básica, la llamaríamos los colegios básicos acá en Chile. Luego viene el nivel secundario, que en algunas partes se separa como nivel secundario 1 y nivel secundario 2, pero el nivel secundario son estos colegios que entregan ramos desde la escuela primaria en adelante. En Chile se vendría siendo un poco similar a los liceos, en cuanto a que solo tienen como educación media, pero tampoco es tan similar en otros aspectos. Ya por eso se divide en Alemania entre la escuela elemental, la escuela práctica, la escuela integrada y lo que se llama como el liceo o instituto. Pero digamos que son todos como tipos de escuelas secundarias. También existe la escuela de formación profesional o Berufsschule, que está un poco como un intermedio ahí entre final de la escuela secundaria y preparación para el mundo laboral. Y arriba de todo tenemos el cuarto nivel, llamémoslo así, aunque aquí no aparezca marcado como tal, que es el nivel
superior, que es las universidades. Y ahí están las universidades de ciencias aplicadas y la universidad. Solamente aparecen esos dos porque si bien yo les mostré antes que había 4 niveles, tanto la Universidad Técnica, por ejemplo, es una universidad. La Universidad de Artes y Música es una universidad. Y las universidades privadas pueden funcionar como universidad o como universidad de ciencias aplicadas. Entonces, por eso, como que los dos grandes grupos son Universität o Fachhochschule. Yo les dije los nombres en alemán también acá y vamos a ver este gráfico en más momentos ahora dentro de la presentación, porque van a ver que muchas de las carreras que se ofrecen hoy día están disponibles en alemán, y si ustedes quieren trabajar en Alemania, van a tener que saber alemán. Entonces se los dejo así para que cuando googleen, por ejemplo, quiero trabajar en una escuela primaria en Alemania, que sepan cómo se dice escuela primaria. Eh, entonces, hoy día vamos a estar viendo qué puedo estudiar en Alemania para trabajar en los distintos niveles que están en esta tabla. Ya si quieren trabajar en un jardín, en una universidad, en una escuela integrada, etc. Entonces, en base a esto, vamos a dividir los programas que les voy a presentar ahora en 3 grupos distintos. Por un lado, las ciencias de la educación y la enseñanza, luego las asignaturas y disciplinas vocacionales, y después las pedagogías, o también llamadas las asignaturas escolares, o sea, que para enseñar en los colegios, ya sea a nivel de primaria o a nivel de secundaria. Partimos con los primeros programas que son de la ciencia de la educación y la enseñanza. Aquí vamos a enmarcar a todos los programas que tengan relación de estudios generales, muy teóricos, con la educación en general, ya un programa de educación, didáctica, pedagogía, cognición, etc. Y también algunos programas de algunas formas especiales de pedagogía. Por ejemplo, conocen de seguro los colegios Waldorf, que son un tipo de colegio que se inventó en Alemania, y ahí también existen muchas escuelas Waldorf, y aquí también englobamos ese tipo de programas. También dentro de este grupo abarcamos programas que están relacionados con la educación de adultos, por ejemplo, con la educación especial, etc. ¿Cómo son los programas dentro de este primer grupo? Son programas muy interdisciplinarios o que pueden tener algún módulo de alguna otra disciplina. Por ejemplo, mucho con informática, con las neurociencias, con las ciencias sociales, estudian educación propiamente tal, psicología, un área que también está muy metida dentro de la educación, hasta otros, por ejemplo, administración, si quieren trabajar en administración escolar, en políticas públicas, en educación, por ejemplo, etcétera, están incluidos también dentro de este tipo de programas, ciencias culturales, ciencias de la salud, etcétera. Estos programas cuentan con una práctica obligatoria en muchos casos, sobre todo si quieren dedicarse a hacer clases, y tienen una duración variable. Si no quieren dedicarse a hacer clases directamente, por ejemplo, si estudiaron educación y quieren hacer un magíster en educación o en administración simplemente, como por la teoría de la educación en general o la didáctica, etcétera, ahí no siempre es una práctica, es obligatoria. Dentro de este grupo tenemos 748 programas distintos y, como ven acá, la gran mayoría de esos programas, 736, se ofrece en alemán. Ya son muy pocos los programas que se ofrecen en inglés. En general, en estas disciplinas son muy pocos en inglés o en otros idiomas. Entonces, si saben alemán, se les va a abrir el abanico casi completo ahí de programas que ofrece Alemania. ¿Qué disciplinas o qué carreras existen dentro de este primer grupo de ciencias de la educación y la enseñanza? Obviamente, educación como general, didáctica también, ya lo habéis mencionado, educación inclusiva, las pedagogías Waldorf, los programas de educación de adultos, pedagogía infantil, educación terapéutica, artística, pedagogía social, por ejemplo. Muy común ahora, hay varios programas nuevos de e-learning, por ejemplo, sobre todo después de la pandemia, donde se nos vino el e-learning a todas las personas, incluso más rápido de lo que todos pensábamos. Entonces también hay muchos programas que se han creado en esa disciplina, ciencias cognitivas también, educación intercultural, un programa muy europeo, diría yo, que es el Outdoor Education, que son programas de educación al aire libre. Existen en varias partes de Alemania, también muy común en los países escandinavos, así que también es un tipo de educación distinto que se puede estudiar también dentro de estas disciplinas. Yo les decía también otros programas como gestión educativa o administración educativa, también educación vocacional, psicología educacional, etc. Ya son muchos los programas que se pueden estudiar acá. Ya vieron más de 700 y tanto, acá solamente dejamos algunos que nos llamaron más la atención. ¿Dónde pueden trabajar si estudian alguna de estas disciplinas? Obviamente, si estudian programas más teóricos, se pueden dedicar directamente a la investigación, ya sea en universidades, sus centros de investigación, o para alguna entidad de investigación de algún estado federado de Alemania o del Estado alemán. ¿Ya?
Ahí siempre se hace la diferencia entre lo que hacen los estados federados y lo que hace el Estado alemán. No se imagina la burocracia que las jurisdicciones en Alemania en todo sentido. Obviamente también se pueden dedicar a la docencia en algunas instituciones, eh, también en instituciones de educación especial, en instituciones de educación para adultos. Todo esto es en Alemania. ¿Ya? Si vuelven a Chile, por ejemplo, ahí el panorama es distinto, pero estamos hablando si deciden quedarse, por ejemplo, en Alemania o en otros países de Europa. Muchas personas también se dedican al área de coaching, para trabajar también en centros juveniles, en residencias de personas mayores. Muy común en Alemania también y que se requieren cada vez más entrenadores e entrenadoras interculturales. Y obviamente también pueden trabajar en escuelas, en colegios de pedagogías Waldorf, obviamente se estudia la carrera de pedagogía Waldorf. Y también, si volvemos a nuestro esquema, que yo lo dije que vamos a ver varias veces, también les permite trabajar en las Förderschule o Sonderschule, que son las escuelas de educación especial en Alemania. También con algunos de los grados que hemos visto anteriormente, se permite que ustedes puedan trabajar ahí, obviamente previa práctica obligatoria. El segundo grupo de programas que tenemos son las asignaturas de disciplinas vocacionales. ¿En qué consiste? Son programas que ustedes estudian para poder trabajar posteriormente con jóvenes, para que obviamente aprendan alguna disciplina que le pase bien en su vida profesional o también en su vida académica, ya dependiendo del programa que ustedes decidan estudiar. Aquí ustedes tienen que elegir siempre también una especialización y esta varía del estado en el que estén. Aquí también es importante para este tipo de disciplinas saber dónde quieren trabajar posteriormente, porque en base a eso existen algunos programas que van a poder estudiar y otros que no son relevantes para el currículum de ese estado. ¿Ya? Por eso es súper importante también de considerar acá en este punto. Y también lo interesante es que cuando uno estudia alguna de estas carreras vocacionales y quiere trabajar posteriormente en alguna escuela, en la Berufsschule, por ejemplo, es que se deben estudiar dos asignaturas, dos disciplinas. Ustedes entonces van a ser profes de dos asignaturas distintas. ¿Ya? Esto también es un poco distinto al sistema chileno. Acá son pocos los profesores que son profes de dos cosas a la vez, sobre todo pensando en niveles superiores. Entonces, esto en este nivel para las asignaturas vocacionales es obligatorio. Y esta combinación también depende del estado en el que lleguen. Ya no es que elijan cualquier disciplina al azar, sino que tienen que ser las combinaciones que permita el estado. De estos programas hay 518 programas de estudios en Alemania y también, al igual que los otros, la mayoría está en idioma alemán. De hecho, hay solo 5 de estos programas que no se ofrecen en alemán y son idiomas extranjeros. Me refiero a la disciplina de idiomas extranjeros. ¿Qué carreras existen dentro de estos programas que ustedes pueden estudiar? ¿Cómo qué disciplinas pueden enseñar? Por ejemplo, economía agraria, ingeniería estructural, también pueden estudiar educación o pedagogía vocacional como a un nivel más teórico. Otras disciplinas también como bioingeniería, diseño de interiores, ingeniería automotriz o mecatrónica, economía doméstica, nutrición, salud y higiene personal, tecnología de la madera, informática. Aquí están los idiomas extranjeros, que son estos únicos 5 programas que nos ofrecen en idioma alemán, economía y administración, pedagogía social, arte y diseño, y tecnología médica, entre algunos otros. ¿Ya? Entonces son bien diversos estos programas, y recuerden que si ustedes quieren enseñarlos, tienen que tener más de uno, que es lo que se suele hacer. Por ejemplo, muchas personas que van de Latinoamérica eligen como español y otra disciplina, ya porque si saben español es más fácil que aprendan solamente como la forma de transmitírselo a otras personas y no tienen que aprender un idioma ahí desde cero. ¿Ya? Entonces, ahí pueden elegir alguna otra disciplina que a ustedes les interese. Iba a mencionar algo aquí. Ah, sí. También es posible que ustedes no tengan que estudiar la carrera completa si es que vienen de alguna de estas disciplinas. Por ejemplo, si ustedes estudiaron la carrera de informática, no es necesario que estudien toda la carrera para enseñar informática de nuevo a este nivel, sino que basta con que hagan algún tipo de máster, por ejemplo, en pedagogía, o hagan alguna práctica adicional en la disciplina. ¿Ya? Entonces, si vienen de alguna de estas disciplinas de acá, basta con que aprendan los componentes de pedagogía restantes y que hagan una práctica y con eso ya pueden enseñarlos. ¿Y dónde los pueden enseñar? Aquí nos vamos al cuadrito de arriba de nuestra tabla, que son las escuelas de formación profesional o vocacional, como el nombre de los programas lo dicen, que, de los cuales existen también muchísimos en distintas partes de Alemania. ¿Y esto por qué? Porque en la escuela, en la educación superior, en el fondo la universidad,
no es el fin último de los colegios, como acá en Chile. Acá muchas personas estudian en el colegio o el liceo y pretenden salir y estudiar directamente la universidad, por ejemplo, o ir a un IP, por ejemplo, un CFT. En Alemania no es tan necesario en algunas partes del país, porque todos los trabajos son bien remunerados. Entonces, si no me interesa estudiar, quizás voy a hacer una formación profesional simplemente y dedicarme a trabajar en eso. Y con eso puedo vivir toda la vida sin ningún problema. Entonces, hay muchas personas que optan por esa alternativa, y por eso existen también muchas instituciones que forman profesionales en una disciplina muy particular. El siguiente grupo, y el grupo más grande, son obviamente las pedagogías o las asignaturas escolares. Y aquí vemos algo muy típicamente alemán, y no estoy hablando de los niñitos ahí, sino que del cono ese gigante que ven. Ese es un componente cultural que les queríamos contar, solo como dato adicional a esta presentación. Eso es lo que se conoce como una Schultüte, o como el cono del colegio, cucurucho, también le decían por ahí, el cucurucho del colegio. Y es como un típico regalo que les dan a todos los niños y niñas en su primer día de clases. Entonces, todas las personas que estudian en Alemania siempre van a ver ahí la foto del primer día de clases con un cono gigante de regalos, de cosas, etc. Aquí en Chile no todas partes regalan algo, y uno lo único que tiene de recuerdo del primer día es una foto poco agraciada en la mayoría de nuestros casos. Otros llorando porque no querían ir al primer día de clase. Entonces, en Alemania les regalan un cono gigante lleno de dulces y juguetes, así que lo hace un poco más agradable. ¿Qué programas entonces existen, o cómo son los programas de pedagogía en Alemania? La carrera de pedagogía para hacer clases en un colegio es muy específica, se estudia para eso. O sea, yo estudio pedagogía para hacer clases en un colegio, ya sea una escuela básica, una primaria, secundaria, y esos programas se llaman Lehramt, así los van a encontrar. Y estos programas del Lehramt incluyen tanto cursos ligados a la pedagogía, o sea, les van a enseñar obviamente, porque necesitan saber eso para enseñar, para hacer clases. Entonces viene la pedagogía incluida, y tienen que aprender al menos 2 asignaturas que a ustedes les gustaría enseñar. Al igual que el caso anterior, no basta con saber una, sino que tienen que saber al menos 2 asignaturas que van a ser clases. Por ejemplo, pueden ser profe de español y de deporte, o de historia y arte, ¿ya? Entonces hay mezclas bien interesantes y que se pueden lograr. Al igual que el caso anterior, estas combinaciones que les acabo de mencionar no siempre son las mismas dentro de un estado a otro, sino que hay veces combinaciones que no se pueden hacer, o hay combinaciones que es obligatorio hacer, dependiendo del nivel, también dependiendo del tipo de colegio. Entonces son muy específicos, y por eso tienen que revisar también al estado en el que quieran trabajar posteriormente. Ya parezco rayado, pero es para que les quede claro. Y también, en el caso de los programas escolares, hay bastante más flexibilidad en cuanto a qué combinaciones puedo elegir, y aquí lo que nosotros sugerimos es que traten de buscar siempre combinaciones que sean más variadas, cosa que si van a buscar un trabajo en un colegio, ustedes tengan más posibilidades de quedar, porque no son combinaciones tan comunes. Ya las combinaciones típicas son, por ejemplo, una que dije recién, creo, como español y deporte, por ejemplo. Son combinaciones que existen muchas personas, son un idioma extranjero más deporte, por ejemplo. Entonces, si ustedes estudian esa combinación, quizás no va a ser entrada interesante para un colegio. Pero si enseñan, por ejemplo, español y química, ya eso lo hace mucho más interesante. O puede enseñar español, química y otra cosa más, por ejemplo. Y ahí también lo hace mucho más dinámico, y tiene más posibilidades de entrar al mundo del colegio, que es bastante competitivo. En estos programas, ustedes estudian la carrera a nivel universitario, dependiendo de dónde quieran hacer clases. Se puede estudiar a nivel de primaria, como la escuela primaria, o escuela secundaria 1, o escuela secundaria 2, o para algún colegio en particular que quieran estudiar. Entonces, ya en la universidad tienen que elegir como qué programa quieren hacer. En Chile esto sí es bastante parecido, porque aquí uno sí estudia pedagogía básica, por ejemplo, ¿ya? Y es solo para la escuela básica, y no es tan fácil después cambiarse a la media, por ejemplo, o a la universidad. Entonces, en Alemania eso sí es bastante parecido. El formato de estudios de pedagogía se ha ido adaptando de acuerdo a la reforma de Bolonia, y ahora se estudian normalmente 4 años de bachelor, 4 años de pregrado, más 2 años obligatorios de máster. Entonces, con el bachelor no es suficiente para poder trabajar como profesor o profesora en un colegio, sino que tienen que igual hacer el máster, y tienen que hacer luego lo que se conoce como el Referendariat, o en nombre oficial es el Vorbereitungsdienst, que eso es la práctica obligatoria, ¿ya?
Ustedes tienen que hacer una práctica que dura 2 años, igual es bastante larga. La ventaja es que es remunerada, y la desventaja es que les puede tocar en cualquier parte de Alemania. No necesariamente les va a tocar en la parte en la que ustedes estudiaron. Pueden ir a estudiar a Hamburgo, por ejemplo, y la práctica les va a tocar, no sé, en Múnich. Igualmente los estados tratan de conseguir una práctica en el estado en el que ustedes están, ¿ya? Porque el sistema lo conocen, etcétera. Pero pasa de que hay estados donde se forman muchas más personas que lugares se necesitan. ¿Ya? Entonces a veces no hay cupos de práctica en el estado en el que ustedes van. Si van, o sea, Bremen, por ejemplo, es un estado muy pequeño, entonces puede que ya estén completos y los manden a un estado cercano. Aquí también hay más flexibilidad si ustedes tienen alguna situación personal que pueden elegir una parte u otra. Por ejemplo, tenemos un caso cercano, conocido acá al DAD, que una persona con su esposo estudiaron ambos pedagogía, y como el esposo estaba en una ciudad, a la esposa también le mandaron a la misma ciudad para que siguieran juntos. Entonces, a veces sí se consideran algunos factores personales para la elección del lugar donde uno puede hacer esta práctica. Se ve como un poco enredado el sistema de las pedagogías, y la verdad es que sí es un poco más complicado que el sistema chileno, pero tiene algunas ventajas, y es que la carrera de pedagogía, eh, en triste comparación con Chile, es una de las carreras mejores pagadas en Alemania. Cuando ustedes los contratan para hacer clases en un colegio, es muy bien visto poder trabajar en un colegio. Van a tener un sueldo muy bueno, y lo bueno es que hay una estabilidad laboral gigante. Ustedes pueden seguir trabajando ahí para siempre. Si van a trabajar en un colegio público, están trabajando para el Estado alemán oficialmente, quiere decir que tienen todos los beneficios de un funcionario público alemán. Pueden tener hasta un año sabático, que pueden, creo que tienen que tomarse incluso un año sabático, o pueden tomárselo. Eh, entonces, la verdad es que es un trabajo muy estable, y también es un trabajo muy interesante también de poder hacer. Entonces, si es que alguien lo está considerando o no lo había pensado hasta este momento, como quizás sí puedo hacer clase y me voy a ir a Alemania a trabajar, es una muy buena alternativa laboral. Eh, Aquí existen muchísimos programas, más de 4.000 programas distintos, y al igual que los programas anteriores, ya ven que hay que saber alemán. 4.293 programas se ofrecen netamente en alemán, así que sí o sí, si quieren hacer clases en un colegio, van a tener que aprender alemán. Aquí dejamos algunas asignaturas disponibles que se estudien en los colegios alemanes, ya sea primaria o secundaria, y de cuáles ustedes pueden elegir estas distintas combinaciones de programas que pueden elegir. No los voy a leer todos, pero ven que están los clásicos que también se estudian en Chile, como biología, física, matemática, deporte, geografía, etcétera. Pero hay algunos ramos bien interesantes que en Chile no existen como a nivel escolar, o no son tan comunes. Por ejemplo, educación jurídica, astronomía, estudios laborales, idiomas. Ya vamos a ver en la diapositiva siguiente qué idiomas disponibles hay. Hay muchos más de los que ustedes quizás crean. También hay programas muy novedosos quizás, o que no veríamos tanto. Por ejemplo, se puede estudiar religión o teología, se enseña en los colegios, pero no solamente católica, sino que también puede ser religión protestante, o islámica, o judía, o también incluso de religión aleví. Si alguien no sabe lo que es la religión aleví, los voy a dejar con la tarea de googlearlo después para que se lleven ahí alguna sorpresa, ¿ya? Pero que no es solamente la religión católica que se enseña en los colegios, o protestante, que son como dos religiones principales de Alemania, sino que también existen otras que pueden ustedes estudiar para hacer clases en colegios posteriormente. Ciencia política, por ejemplo, ciencias agrarias, son ramos muy interesantes que se ofrecen en algunas partes de Alemania. O actuación, ¿ya? Imagínense poder hacer clases de actuación. Uno de los que más me gusta a mí es educación del consumidor. Creo que eso también debería existir aquí en varios colegios acá de Chile. Pero bueno, no estamos aquí para discutir los sistemas educativos de acá. Una de las carreras o una de las disciplinas que más llama la atención también son precisamente los idiomas extranjeros que uno puede enseñar. Aquí obviamente se puede enseñar alemán, o alemán como segunda lengua. ¿Cuál es la diferencia? Que alemán solo no es enseñar alemán a alguien, sino que es ir a lo más profundo del idioma. Es como acá las clases de lenguaje y comunicación, o en mis tiempos castellano en el colegio, donde te enseñan como de literatura, por ejemplo, de estilos de comunicación, ese tipo de cosas. Así que usualmente las personas que no tienen alemán como su primera lengua, rara vez son profes de alemán, porque hay que tener un nivel muy avanzado para poder estudiar eso.
Alemán como segunda lengua sí es enseñar alemán para una persona que está aprendiendo desde otro idioma, y eso también existe en varios colegios de Alemania. También van a haber idiomas más comunes que pueden encontrar en varios otros países, como inglés, francés, español, muy común aprender cualquiera de esos tres en Europa. También otros que pueden ser interesantes, como chino, por ejemplo, o italiano, otros idiomas europeos, como el noruego, por ejemplo, el sueco, el danés. También algunos que llama la atención que existen a nivel de colegio, por ejemplo, latín. Hay varias personas que estudian, de hecho, latín, y es obligatorio incluso en algunas universidades saber latín para algunas disciplinas. Entonces, por eso se enseña también a nivel de colegio. Incluso existe una prueba, así como la PSU en Alemania, o prueba de transición, o PAES, que se llama ahora. En Alemania uno puede elegir en qué ramo está esa prueba, y una de las pruebas que se puede elegir es precisamente la prueba de latín. Así que imagínense una PSU en latín. Son pocas personas sí, la que logran esa prueba y que les va bien. Son personas, si a que les dicen, no, yo hice mi Abitur, ¿cómo se llama la prueba en alemán? Si dicen, yo hice mi Abitur en latín, una persona que estudió bastante. Y también hay algunos ramos que quizás, o algunos idiomas que quizás nunca habían escuchado, como sorabo o frisón, por ejemplo, que estoy seguro que nadie aquí conocía hoy día, son idiomas minoritarios de Alemania. Ya solamente se hablan en partes de Alemania y algunos países vecinos, como el sorabo, por ejemplo, se habla en la frontera y entre Alemania, República Checa, Polonia, como en ese triángulo. El frisón se habla al otro lado de Alemania, como al norte y también cerca ahí de los Países Bajos. Así que también hay otros idiomas interesantes. Solo para que los conozcan, ya no es necesario que sean profes de sorabo y latín y español, aunque sería una combinación muy interesante la que pueden tomar. Estos programas de pedagogías, como para colegios, son los más amplios de los que hemos visto hoy día, porque permiten trabajar en todo el nivel primario y todo el nivel secundario, obviamente dependiendo del programa que elijan. Ya si estudian para escuela primaria, solamente en la escuela primaria, y así respectivamente. Pero está el abanico completo. Incluso pueden estudiar en dos instancias que hemos visto anteriormente, que son las escuelas especiales y las escuelas de formación profesional o vocacional. También se permite trabajar cuando uno ha estudiado estos programas de pedagogía. Y finalmente, si estaban atentas y atentos a la presentación, hay dos áreas que no aparecían en ninguna parte, que es el nivel más, el de más abajo y el de más arriba de nuestra tabla, que es, ¿y qué pasa si quiero trabajar ahí? ¿Qué pasa si quiero trabajar en un jardín infantil, por ejemplo, o si quiero trabajar en la universidad? Si quieren trabajar en un jardín, en Alemania no se estudia la carrera universitaria. No existe como acá la, ¿cómo se llama? Educación parvularia, que se estudia a nivel universitario. En Alemania no se estudia a nivel universitario, sino que es una Ausbildung, que viene siendo como una formación profesional, que se estudia 3 años, se hace aparte un año práctico, y cuando terminan les van a dar el nombre profesional o el título profesional, podríamos llamarle, de Erzieher o Erzieherin, que es educador o educadora de párvulos. Y con eso ya pueden trabajar directamente en una sala cuna o en un jardín infantil de Alemania. Esto es una formación que se requiere mucho en Alemania. Siempre van a ver en las noticias como sociales de Alemania que hay crisis de cupos en los jardines o en las Krippen, sobre todo, que son las cunas, porque no hay tantos, y si bien Alemania es un país que va envejeciendo, siempre hay muchos niños y niñas y bebés que necesitan ser cuidadas y cuidados. Entonces no mucha gente elige esta Ausbildung tampoco, esta formación profesional, así que ahí hay un nicho súper grande si quieren también trabajar ahí, sobre todo si saben español, por ejemplo, también lo hacen distintos para públicos más internacionales. Nosotros tenemos, por ejemplo, no está relacionado con lo de hoy día, pero tenemos muchas becas a nivel de doctorado, y nuestras becas son becas completas. Y, por ejemplo, tenemos muchas personas que mandamos a Alemania año a año que se van con hijos y que necesitan tener una sala cuna. Entonces, imagínense tener una becaria de Chile, un becario de nosotros de acá de Chile, que se vaya a Alemania y que tenga, digamos, a su hija ahí en una sala cuna donde la persona que está ahí a su cargo también habla español y es chileno y le enseña alemán. O sea, qué mejor que eso. Y en el caso de que quieran trabajar en las universidades, ahí no es necesario estudiar la carrera de pedagogía, sino que ahí simplemente tienen que ser muy buenas o buenos en una disciplina, entonces tienen que estudiar un pregrado en un área, por ejemplo, digamos que quieren ser profes de física a nivel universitario. Entonces, en ese caso, tienen que estudiar la carrera de física, ya no es pedagogía en física, sino que la carrera completa de física. Luego, lo más común es que hagan un máster, luego siguen al doctorado, y luego de eso, idealmente tienen que tener una habilitación, que es un tipo de postdoctorado o segunda disertación doctoral, para simplificarlo un poco, y luego de eso pueden tener una cátedra en Alemania.
Entonces, no hay que estudiar la pedagogía, sino que tienen que ser simplemente tienen que saber mucho de una disciplina, y eso se demuestra con un doctorado y luego, idealmente, con la habilitación. La habilitación no siempre es tan obligatoria, hay gente que empieza ya a hacer clases en una universidad solamente con su doctorado mientras se está formando para hacer un postdoc o una segunda disertación, o a veces ni siquiera tienen que hacerlo porque van como juntando horas de clases y en base a eso tienen su habilitación, entonces también es un poco distinto el sistema, ¿ya? Para no decir complicado, pero es distinto el sistema. En Chile también, en Chile si quieren trabajar en una universidad no tienen que estudiar pedagogía universitaria, sino que simplemente tienen que saber de un área y después formarse en esa disciplina. Obviamente que después, si quieren hacer un curso de pedagogía, algo siempre viene bien. Solo mencionar si existen becas del DAD, que es una pregunta que nos hacen bastante seguido, y la verdad es que las becas del DAD son dependiendo del nivel de estudios que ustedes quieran realizar, por ejemplo, a nivel de pregrado y a nivel de máster, aprovecho de mencionar, no existen becas para hacer un programa completo en Alemania. Ya si quieren estudiar la carrera, por ejemplo, de pedagogía en música en Alemania, nosotros no tenemos ninguna beca para cubrir eso. Pero sí tenemos algunas becas cuando ustedes son estudiantes. Por ejemplo, si ahora ustedes, que me están escuchando, son estudiantes de pregrado o de magíster de alguna universidad en Chile, pueden postular a algunos programas, por ejemplo, el más común es el viaje de estudios, que es, ustedes se pueden juntar con un grupo de compañeras o compañeros de su misma carrera para viajar a visitar al menos 2 universidades de Alemania, por ejemplo, en pedagogía, y ver cómo se hace clase allá, cómo funciona, cómo es el sistema este de estudiar 2 carreras o 2 asignaturas a la vez. Entonces son programas muy interesantes también, van con un profesor o una profesora, más un grupo de 15 estudiantes, me parece que son los que viajan del grupo de acá de Chile. ¿Ya? Entonces, los invito a revisar ese programa. Todas las becas están ahí arriba en dad.cl/becas. También tenemos becas a nivel de doctorado de investigación. Si ustedes dicen, a mí me gustaría dedicarme a la educación, pero yo quiero hacer un doctorado, por ejemplo, y después dedicarme a la investigación académica en educación, pueden postular nuestros programas de beca de doctorado. Tenemos becas para todas las disciplinas, y ahí siempre tenemos hay 2 programas completos para doctorado en Alemania, aparte de algunos programas para estadías parciales de investigación, así que siempre ahí pueden revisar. Y tenemos algunas becas también para docentes, que son las que aparecen ahí abajo, que van variando según el año también. Este año no hay algunas que no están disponibles, pero también para profesores que quieran hacer investigación o estadías de docencia en Alemania, también existen algunos programas. Eso sí, ya son profesores o profesoras de alguna universidad acá en Chile. Entonces ahí tenemos algunos programas variables. ¿Dónde pueden encontrar más información? Primero, aquí algunos sitios que les pueden servir para profundizar en algunos temas. Por ejemplo, si dicen, ¿sabes que me gustó la carrera de pedagogía y quiero saber cómo es postular a un programa completo en Alemania? O me interesó la opción de hacer un doctorado, quiero saber cómo es hacer un doctorado en Alemania. Los invitamos entonces, en cualquiera de los 2 casos, a participar en nuestras asesorías virtuales. Nosotros las realizamos todos los días lunes a las 10 de la mañana para doctorado y a las 4 de la tarde para pregrado y máster. Y ahí se pueden inscribir en esa página web y ahí Claudia o yo nos vamos turnando y les vamos a explicar el proceso completo de postulación, ya sea para un pregrado, un máster o un doctorado en Alemania. Tenemos otra página que es Study in Germany. Ahí van a encontrar mucha información sobre estudio en Alemania, pero también sobre vida en Alemania. Por ejemplo, cómo es irse con hijos a Alemania, dónde abre una cuenta de banco, cuál es el costo de vida de vivir allá en Alemania, qué cosas ver en las distintas ciudades. Ese tipo de información lo encuentran en la página de Study in Germany. La siguiente es Make It in Germany, que es una página del Estado alemán para entregar información sobre el mundo laboral, ya que no tiene que ver con estudios, sino que si quieren trabajar en Alemania. Por ejemplo, si dicen, perfecto, me gustó la idea de poder trabajar allá, yo estoy terminando mi programa de pregrado y máster y quiero dedicarme a trabajar en Alemania, ¿cómo lo hago? Make It in Germany es la página donde pueden encontrar la información. MyGuide es otra página que les puede servir. Ahí ustedes vieron que yo les puse de estos, hay 300 programas, 4000 programas, no sé, distinta cantidad de estudios. ¿Dónde los pueden encontrar esos? En la página de myguide.de. Ustedes ingresan ahí, hay un buscador de programas, pueden buscar por disciplina, pedagogía, física, español, todo lo que quieran estudiar, y lo pueden ir filtrando por ciudades, universidades, por facultades, por idioma, etc. Ya es súper completo. Y también esa página de MyGuide permite contactar directamente a las universidades. Ya, si ustedes quieren estudiar la carrera de Pedagogía en Arte, por ejemplo, en la Universidad de Hannover, y quieren contactar a la universidad y preguntarles cuál es la prueba de idioma que tienen que presentarse para poder postular,
a través de MyGuide pueden contactar directamente a la universidad. ¿Ya? Eso es ventajoso. También nos pueden seguir en Instagram, ahí nosotros publicamos más información de todas las actividades que hacemos, si tenemos distintas becas, cuando se abren las postulaciones, cuando se cierran, etcétera. Siempre ahí nos pueden seguir. Todos los días viernes también publicamos un calendario de todas las actividades que hay la próxima semana. Entonces también ahí lo pueden revisar. Probablemente muchas de las personas que están aquí hoy día se enteraron de esta charla precisamente porque la vieron ahí en nuestro Instagram. Y si no, nos pueden ir a seguir. Y también nos pueden escribir un correo electrónico con todas las preguntas que les queden. Nos pueden llamar por teléfono también. Ahí está nuestra dirección, pero no vengan porque no estamos teniendo público todavía presencial. Entonces, más fácil que nos llamen por teléfono, nos manden un correo electrónico o nos sigan también, aparte de Instagram, estamos en LinkedIn y también estamos en YouTube. En YouTube es donde van a encontrar la grabación, por ejemplo, de esta charla posteriormente. En todas esas nos encuentran como DAAD Chile. Y finalmente nuestra página web, DAD.cl, donde hay mucha información de todos los tipos de estudios, de las becas, etc. Y DAD.cl/calendario, donde publicamos todas nuestras actividades virtuales, presenciales y las fechas de apertura y cierre de nuestras convocatorias de becas en DAD.cl/calendario. Finalmente, si alguien quiere profundizar en alguno de los temas que vieron hoy día en particular, aquí están las fuentes que ocupamos para preparar esta presentación. Algunas están solamente en alemán, algunas también están en inglés, así que ahí le pueden tomar una captura de pantalla si quieren, o una foto, y pueden revisar alguna más adelante. Sobre todo el primero, también está, nosotros ocupamos un libro que tenemos, pero también ese libro tiene una versión web, y esa versión web también está disponible en inglés y en alemán. Y ahí aparecen todos los distintos programas que vimos, más las alternativas laborales, etcétera. Es bien, bien interesante. Eso es todo lo que teníamos en cuanto a información. Así que voy a dejar de compartir aquí, porque no me queda ninguna diapositiva. Voy a dejar de compartir entonces la presentación y quedamos dispuestos a las preguntas que tengan. ¿Ya? Así que, no sé, Claudia, si quedó alguna pregunta que contestar en el chat. Hola a todos. Sí, hicieron varias preguntas. Yo la verdad es que respondí una sola porque las demás tenían que ver ahí con lo específico. Mira, la primera es... Bueno, Carlos puso, tengo un par de preguntas, no sé si se pueden hacer por acá o se hacen de manera abierta. Elegí que como quisiera, pero parece que todavía no las ha escrito. Luego dice Carolina Cafarena, dice, tengo alguna oportunidad de trabajar en ese nivel sin saber alemán. Creo que se estaba refiriendo a la primaria o el kindergarten. Pero lo puede ahí. Bueno, en realidad parece que no hay ningún nivel en el que se pueda, ¿no, Pablo? No, la verdad es que el saber alemán para los estudios probablemente no lo necesiten para todos. Si van a estudiar, no sé, la carrera de español o de francés, por ejemplo, es toda la carrera en ese idioma, así que probablemente no les van a pedir alemán, pero por este tema de las combinaciones y para poder trabajar posteriormente, usualmente sí se necesita alemán. Puede que encuentren alguna excepción, puede que encuentren algún jardín infantil para personas de América Latina donde solamente necesitan saber español, o alguna academia internacional, por ejemplo, donde todo sea en inglés, pero la verdad es que esos casos son mucho más difíciles de encontrar, y yo diría que sí, son pocos los niveles donde se puede saber solamente otro idioma que no sea alemán. Salvo a nivel universitario. A nivel universitario puede que encuentren algún programa donde puedan entrar y poder trabajar al principio sin saber alemán si sus clases son en inglés, por ejemplo. Pero aún así, igual les van a decir, sugerimos que sepa alemán, porque vas a entrar al mundo laboral en general en Alemania y se prefiere, mientras más sepan alemán, mejor. ¿Ya? Piensen, es como el caso un poco de Chile. ¿Ya? Si quisieran trabajar aquí en Chile, ¿podrían trabajar no sabiendo español? La verdad es que no. Ni en un colegio, ni en una universidad. Incluso las personas que llegan como asistentes de idioma a los colegios terminan aprendiendo algo de español. Entonces, para el caso de Alemania es bastante similar. Ya, justamente ella era educadora de párvulo. Claro, no se puede. Hay algunos colegios internacionales, voy a meter la cuchara, pero nunca sin el alemán, ¿ya? Tiene que existir. Después, la otra pregunta, Carlos Torres pregunta, ¿qué nivel de alemán hay que tener para estudiar alguna de estas carreras?
Muy buena pregunta, porque hablamos todo el rato de alemán, pero no hablamos de cuánto alemán hay que saber para estudiar o para trabajar en Alemania. El nivel que se necesita va a depender de la carrera que estudie. Usualmente el nivel que se pide es entre un nivel B2 y un C1. ¿Ya? Si no conocen el marco europeo de referencia para las lenguas, se llama. Son 6 niveles de todos los idiomas de Europa. Entonces, cuando ustedes parten estudiando, por ejemplo, si hoy día van a partir estudiando alemán, van a llegar al curso A1, que es como el nivel inicial. Después viene el A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, un nivel B2 es un nivel 4 de 6. Entonces, es un nivel intermedio. Y el nivel C1 es un nivel intermedio avanzado, pero tampoco es el C2, que es el más avanzado. Entonces, generalmente es el que les van a pedir. Probablemente para las pedagogías, lo más común sea C1 que B2, pero igual siempre hay excepciones. Y para trabajar es variable. Ya yo diría que también está entre B2 y C1, aunque yo estimo que hay varias partes donde van a poder trabajar solamente sabiendo B1, quizás de alemán, si es que, porque cuando llegan a Alemania igual van a aprender mucho más. Súper. Hay otra. Pregunta Manuel, si hay becas y becas para máster, ¿hay? Pregunta de becas. Para máster solamente tenemos becas para algunas disciplinas, que son arquitectura, música, arte y artes escénicas. Y bueno, dentro de arte está diseño también, fotografía, cine, televisión. Entonces no son para estudiar pedagogía propiamente tal, pero igual las menciono porque puede pasar si ustedes estudiaron, por ejemplo, pedagogía en música o pedagogía en arte y quieren hacer un máster en alguna disciplina, que no sea la pedagogía, sino que sea el componente artístico o musical, pueden igual postular nuestros programas de becas, ¿ya? Pero son solamente en esas disciplinas. Lamentablemente no tenemos becas de máster para ninguna otra de esas disciplinas de momento. Súper. Puedes preguntar a la universidad alemana de tu interés si ellos tienen becas propias también. Otra pregunta. Graciela pregunta, ¿los extranjeros estudiando en Chile podemos postular a una beca de AD? También muy buena pregunta. Sí, todas las becas del DAD no son en base a nacionalidad, sino que son en base a donde uno vive. ¿Ya? Entonces, si ustedes viven acá en Chile, pueden postular las becas del DAD en Chile. Si son chilenos y viven en Nueva Zelanda, pueden postular las becas del DAD en Nueva Zelanda. Hay algunas becas que siempre van a poder postular por su país de origen. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes son de Chile, también pueden postular las becas que tenemos de doctorado, independiente de donde estén, pero normalmente las becas del DAD funcionan en el lugar de residencia. Entonces, Graciela, sí, tú puedes, si estás acá en Chile, puedes postular igual a todos nuestros programas de becas. Y también te sugerimos revisar la página del DAD de tu país de origen, porque puede que haya alguna beca a la que puedas postular también, independiente si estás fuera, porque, como les decía, hay algunas becas que son como por nacionalidad que puedes aprovechar incluso viviendo fuera. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de América Latina, el DAD es de Chile, es uno de los que menos becas tiene. Ya nosotros lamentablemente nos juega en contra el haber salido del listado de los países que pueden recibir ayuda económica al desarrollo, junto con Uruguay y no recuerdo qué otro, de Centroamérica, que son los únicos países que no podemos postular a esos programas, a varios programas de becas que tienen otros países y que Chile lamentablemente no. Entonces ahí puedes revisar, gracias. Pero en resumen, para tu pregunta, sí, puedes postular a las becas del DAD, aunque no tenga nacionalidad chilena. Ya, súper. Ya no quedan más preguntas en el chat, entonces ahora hay que responder las preguntas de... Ahí, Manuel tiene levantada la mano. Perfecto, Manuel, dale nomás. Gracias. Es que sobre una beca que mencionaste tú, Pablo, de que si estabas estudiando pedagogía acá, que es mi caso, yo estoy estudiando pedagogía en educación básica, dijiste que había una beca en la que tú con un grupo de compañeras podrías ir a Alemania a conocer una de estas universidades. Y quería saber si es que podría decir cómo se llama esa beca o cómo la busco, porque se me interesó bastante. Sí, perfecto. Es una beca muy buena. Yo se los digo también, es un comentario medio sesgado de mi parte, porque yo también fui becario de esa beca hace, mejor no les digo cuánto tiempo atrás, más de 10 años atrás. Entonces, es una beca muy buena desde el punto de vista de los estudiantes. Consiste en que se juntan efectivamente con un grupo de personas de la misma carrera, idealmente, más un profe o una profe que va como de chaperón finalmente con ustedes, y en conjunto preparan un proyecto para visitar al menos 2 universidades de Alemania.
pueden ser las universidades que ustedes quieran, mientras sean reconocidas por el Estado alemán, que son 99,9999 periódicos por ciento de las universidades en Alemania. Entonces pueden visitar las universidades de la ciudad que quieran, del tipo que sea, donde se idealmente tengan intercambio con profesores, con estudiantes de esa institución, aparte de tener un panorama cultural en Alemania. Son para irse 12 días total dura el viaje, y la beca les paga un monto para los pasajes y una cantidad por día por cada persona que va, además de darles seguro médico, estadía, etc. Esa beca se llama beca de viajes de estudio, y les voy a dejar aquí en el chat. El link es de.cl/beca gira. Ahí pueden encontrar toda la información. El próximo cierre de convocatoria es en noviembre. Si alguien está viendo esta grabación en YouTube, no van a ver nuestro chat, pero pueden entrar a dad.cl/becas, y ahí pueden encontrar uno de los programas que ahí se menciona. Nosotros también tenemos una charla específica sobre ese programa, que creo que había preguntado Manuel. Entonces, si es que te interesa, por ejemplo, y tienes un grupo ya de personas en tu universidad, más un profe o una profe que les puede acompañar, mandan un correo, voy a poner aquí ic@beade.cl, y nosotros podemos hacerle una charla sobre ese programa de becas, ya sea virtual o presencial, dependiendo de dónde estén, porque ahí explicamos como el proceso, de cómo se postula, los papeles que hay que presentar, en qué consiste el viaje con más detalle, etc. Y tiene que ser entonces una profesora de mi universidad la que nos acompañe. Exacto, tienen que ser con alguien de tu universidad, de tu carrera, y tiene que ser, claro, profe, no puede ser administrativo, no puede ser, no sé, el director de relaciones internacionales, no, tiene que ser profe, docente de la Ya. universidad. Y última pregunta, como antes de esa charla, si es que la llego a pedir, ¿cuántas personas mínimo tengo que conseguir como para poder postular esa beca? Son mínimo 10, máximo 15 personas, estudiantes, más el profesor. O sea, el profe o la profe siempre se cuenta aparte. Entonces, estudiantes, mínimo 10, máximo 15. Ya, y si es que postulamos antes de noviembre, ¿cuándo sería esto? Si tú postulas hasta noviembre, déjame revisar. Te puedo decir porque tengo mi torpedo aquí de las becas. Igual está en la página web, pero voy a aprovechar de mencionarse, porque yo tenía mi torpedo. Esa beca tiene 3 convocatorias al año. La que cierra el 1 de noviembre es para viajes que se realicen después del 1 de marzo del próximo año. No necesariamente el 1 de marzo, pero de ahí en adelante, pueden ser en abril, mayo, etc. Después, si es que no, pueden postular al siguiente, la siguiente postulación cierra el 1 de febrero, y es para viajes desde el 1 de junio, y la tercera que existe es la que cierra el 1 de mayo, y ahí es para viajar desde el 1 de septiembre del mismo año. Son como Ya. las fechas. Sí. Eso. Importante que todas las personas que vayan en este viaje tienen que saber o inglés o alemán, obviamente, porque si van a visitar universidades, allá no van a hablar en español, entonces hay que saber al menos un nivel básico de inglés o de alemán. No es necesario alemán. Si todos saben inglés, no hay ningún problema. Y ya, sí, muy claro todo. Y tenía una pregunta más que no tiene ¿Sí? que ver con esta beca. Y era con otra beca que yo conocía del DAD antes de la pandemia, ¿Ya? yo leí por ahí que decía que si que tenías un nivel B1 de alemán, existía la beca de ir a aprender alemán para... Ah, ya, sí, esa beca se llama Cursos de Invierno en universidades alemanas. Efectivamente es para personas que tienen un nivel al menos B1 de alemán, y es para hacer un curso de 6 semanas en Alemania. Y esa beca existe todavía, pero está temporalmente suspendida. Ya no se puede postular este año. Todavía no sabemos si se va a postular el próximo año. Tiene que ver con temas de recorte presupuestario del DADE. ¿Ya? Entonces, todavía existe la beca, pero no está disponible para postular de momento. Muchas, ya. Sí. Gracias. Así que hay que esperar ahí a ver qué pasa el otro año. Si nos avisan, vamos a estarlo publicando en todas partes. Así que te vas a enterar si es que vuelve. Ya. Genial. Súper.
Gracias, Manuela, ahí por tus preguntas. Recuerden que cualquier pregunta de alguna beca que hayamos visto o cualquier cosa, escríbanos un correo y nosotros con mucho gusto les mandamos el link. Todas las becas tienen un link directo como el que les puse acá, entonces si no lo encuentran ahí, nos mandan un correo y nosotros les mandamos ahí la información. Y de varias de esas becas tenemos una charla específica que se las podemos hacer en vivo o que están grabadas también en nuestro archivo de nuestra página web, así que también ahí las pueden revisar. De hecho, Manuel, me parece que esta misma charla de los viajes de estudio estoy 90% seguro de que también está grabada en nuestro archivo, en la página web. Así que lo puedes revisar, pero es más fácil si la hacen en vivo, porque así también nos pueden hacer preguntas en vivo, entonces más dinámico todo. En vez de ver una grabación ahí, un video de 40 minutos, es una lata. Ya voy a empezar a reclutar gente entonces para pedir ¿Y una charla en qué universidad estás, Manuel? en la Universidad Católica de Santiago. Ah, perfecto. Súper, Yo sí. pedagogía en educación básica. Súper, sí. Es un programa súper interesante para pedagogía. Creo que no hemos tenido nunca un grupo que haya dejado en esta beca, si no me equivoco, Clau. Eh, Me parece que nunca hemos tenido grupos de pedagogía en los viajes de estudio. No, Sería súper interesante tenerlo porque es un área que no existen tantas opciones, me parece, para programas de becas de este tipo, y como el sistema es tan distinto, yo creo que se puede aprender mucho mutuamente. ¿Y por qué? Porque, bueno, estoy como profundizando mucho en este programa, pero porque realmente es muy bueno, porque también se trata de que ustedes vayan a aprender Alemania, pero también que las personas que ustedes vean en Alemania aprendan también de cómo es el sistema acá en Chile. Entonces pueden compartir cómo funciona, cómo es el sistema acá, que acá no se estudian dos asignaturas obligatoriamente, como son los sistemas escolares, por ejemplo, distintos, que se puede compartir, el tema de cómo es la pedagogía que se enseña acá en Chile, y eso también es muy interesante para las personas que estudian educación en Alemania. Así que te invito a buscar el grupo y motivarse. Muchas gracias a ambos. Súper. No sé si existen otras preguntas que queden aquí disponibles. Me parece que no. Ya había respondido todo en el chat, no hay ninguna mano alzada. ¿En el chat? No, en el chat no hay nada, así que perfecto. Bueno, vamos a cerrar entonces la charla del día de hoy. Les agradezco por haberse conectado, esperamos haberlos motivado en este camino hacia el mundo de la educación y las pedagogías en Alemania. Si es que tienen, insisto, alguna otra pregunta, por favor contáctenos. Imagínense, nosotros somos un centro de información, imagínense que nosotros somos como un gran mesón de información sobre Alemania. Entonces, si tienen preguntas de las becas, pregúntenos del sistema alemán, algo en particular, siempre estamos aquí para ayudarles, y si nosotros no tenemos la respuesta, no se las vamos a inventar, pero les vamos a decir dónde pueden encontrar esa respuesta. Quizás no la tenemos nosotros, pero al menos dónde pueden encontrar más información al respecto. Entonces, al menos no van a llegar ahí a un callejón sin salida al mandarnos un correo o a llamarnos por teléfono. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Clau, también por el apoyo en la charla del día de hoy. Y al resto esperamos verles, ya sea en alguna de nuestras asesorías, en alguna charla especializada o en alguna de nuestras actividades de momento virtuales, quizás a futuro presenciales. En octubre tenemos una feria presencial aquí en Santiago, así que para que estén atentos ahí si nos quieren ir a visitar nuestro stand por acá, por estos lados. Que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Chao, chao. No, muchas gracias.